Vale, perfecto. Buenas tardes. Empezamos ahora la videotutoría número 10, ¿vale? De implantación de aplicaciones web. Bueno, eh, cositas que tenía que comentar. Nos queda esta videotutoría. Nos queda otra para el siguiente miércoles, pero probablemente puede que tenga que cambiarlo, ¿vale? Si lo tengo que decidir entre hoy y mañana, probablemente la venga a pasar el jueves, ¿vale? En todo caso, avisaré por el campus, pondré un anuncio, ¿vale? También comentar que el viernes de esta semana, pues recordamos que es fiesta y, por tanto, bueno, día libre para descansar, ¿vale? Entonces, la semana que viene, ya sea miércoles o jueves, si finalmente hay cambio, terminaremos el temario y ya solo nos quedaría pues una sesión donde repasaríamos el examen y demás, ¿vale? Os recuerdo que, bueno, os aconsejo que aprovechéis especialmente este puente para repasar contenidos, ir preparando el examen. Cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra disposición, ya que, bueno, pues, si- ya que habéis tenido la suerte de que la PAC de desarrollo no ha sido evaluada en esta asignatura, pues bueno, pues echar ese tiempo revisando contenido, asegurando el resto de packs, ¿vale? Y nada. Entonces, dicho eso, vale, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Vale? Hoy vamos a ver el tema 3, si no me equivoco, del libro de sistemas de gestores de contenido, ¿vale? Vamos a ver un repaso, una pequeña introducción de lo que son. Vamos a ver Joomla, que es el CMS que viene seleccionado en el material didáctico, ¿vale? Como ejemplo de CMS, ¿vale? Hay varios, como veremos, y en principio, un segundo, me ha saltado fuera. Hay varios, pero bueno, ahora haremos un repaso, pero bueno, vamos a centrarnos en ese, vamos a hacerle una instalación y bueno, vamos a juguetear un poco con la interfaz de administración, a ver cómo se configuraría, qué opciones tendríamos, cómo se gestionan los usuarios y grupos, cómo podríamos personalizar la interfaz, instalar complementos, etcétera, ¿vale? O sea, lo que es una presentación de la herramienta. Entonces, vale, pues empezamos. Bueno, una pregunta. ¿Habéis tratado alguno de vosotros con algún CMS? Joomla, WordPress en algún momento? ¿No, Joran? ¿Johan? No, Joomla. Esas aulas virtuales. WordPress. Aulas virtuales, pues la verdad es que no, ahora mismo no sabía decirte, Juanlu. Eh, Aulas virtuales, ¿te refieres a una asignatura? Cursos y demás. Ah, no son los gestores de los Learning CMS, ¿vale? LCMS. No, este es un paso más genérico, ¿vale? Es Moodle, exactamente. Moodle, Sakai, Blackboard, que es el panel de- en el que está basado este año mi campus, o sea, el campus de Ilerna. Esos son, digamos, una especialización de CMS. O sea, con un CMS podríamos llegar a montar una plataforma de enseñanza, ¿vale? Pero sería, digamos, el camino difícil. LCMS son, digamos, una versión especializada del CMS, ¿vale? Perdón. Bueno, todos tenemos un poco de las, no pasa nada. Vale, entonces, vale, ¿qué es un gestor de contenido? Básicamente son aplicaciones web que permiten a usuarios, especialmente sin grandes conocimientos informáticos, crear sitios web y organizar sus contenidos de forma rápida y sencilla, ¿vale? Al final, permiten que antes, básicamente, podían hacer páginas web, pues quien subiese HTML, CSS, un poquito de PHP, por lo menos para gestionar una serie de consultas en base de datos.
bueno, y aún así conseguían hacer cosas muy toscas, ¿vale? Obviamente necesitaban haberte peleado bastante para poder llegar a cosas un poquito avanzadas, ¿no? Con los CMS se democratiza esa parte y alguien sin conocimiento de programación, ni siquiera de HTML ni de CSS, puede llegar a hacer no solo una página web, sino poder montar auténticas virguerías, ¿vale? A base de conectar un poco complementos, saber cómo funcionan. Obviamente tienes que echarle tiempo, ¿vale? O sea, no es una cosa. Al final, si quieres montar una eh, aplicación compleja, ¿vale? Que gestione, que tenga muchos apartados, que gestione usuarios de distintos tipos, tenga, por ejemplo, sección de compras o peticiones conectado con distintos servicios, ¿vale? Al final, cuanto más complejo, por mucho que tengas piececitas que te ahorren programar, al final tienes que invertir el tiempo en saber cómo funcionan, pelearte con las opciones, saber cómo conectar unas con otras, ver si tienen algún tipo de incompatibilidad, buscar otra alternativa que te haga la funcionalidad y que se pueda conectar. O sea, no es magia, ¿vale? Al final, si quieres algo complejo, necesitas echarle tiempo, pero no es tiempo de programación. No necesitas saber programar técnicamente, teóricamente, nada. Obviamente, como todo en esta vida, lo que puedas complementar es un plus. O sea, es decir, si tú tienes algo de conocimientos de HTML y de CSS, pues igual puedes retocar alguna plantilla y llegar a personalizar aquella parte que no te gusta, pero que la plantilla no te deja personalizar. Entonces te puedes meter un poco en las entrañas, toquetear algunas reglas CSS, meter alguna etiqueta HTML, etcétera. También puedes coger, y si sabes PHP, programación, ¿vale? Especialmente PHP, porque ahora, como veremos, la verdad es que PHP es lo que más ha popularizado, o sea, es lo que más se utiliza a nivel de tecnología para los CMS más populares. Pues si sabes un poquito de programación, pues podrás coger y programarte tus propios complementos, ¿vale? Y si no encuentras, o puede que el complemento que necesitas sea demasiado complejo y tú necesitas una funcionalidad mucho más sencilla, puedes coger y crear tu propio complemento, ¿vale? Entonces, yo creo que el escenario ideal sería, más que dedicar muchas horas a aprender a programar, podrías equilibrar un poco, saber las nociones básicas para cuando necesites complementar algo y también dedicarle mucho tiempo al conocimiento de la plataforma, evaluar complementos, en general, pues ir acumulando horas de vuelo, ¿vale? En una determinada plataforma, ¿vale? Al final, bueno, la ventaja es un poco la he estado diciendo, ¿no? Al final te permite generar contenidos de forma dinámica o, digamos, preocupándote principalmente del contenido, de la estructura, no de la programación, de cómo esto se guarda en base de datos y ahora cómo programo esta funcionalidad, ¿vale? Hay un marco de trabajo que te da el CMS para que tú puedas ir generando piezas de contenido, ir estructurándola dentro de la web y a través de funcionalidades que ya te da la plataforma o complementos, añadir ciertas piezas lógicas o ciertas funcionalidades, ¿vale? También permite la personalización del diseño en el sentido de que muchas plantillas eh, te permiten personalizar cosas, colores, zonas, eh, posicionamiento de ciertos elementos a base de juguetear con determinadas opciones y no necesariamente tener que conocer los fundamentos de HTML o CSS sobre los que se eh, generan esa plantilla, ¿vale? Entonces puedes personalizar mucho el diseño sin necesidad, simplemente jugando con las opciones, ¿vale? Al final lo que estás haciendo es una gestión de la base de datos, pero no de una base de datos como tal, sino de los elementos que se guardan en la base de datos. Los artículos, los usuarios, los menús, las extensiones, etcétera, ¿vale? Y bueno, y a través de los complementos, pues puedes tener una gran extensibilidad y allá donde no llega la funcionalidad core del CMS, pues puedes complementarla con una extensión, con un plugin, con un complemento que puedas instalar
o en el peor de los casos, o digamos, no peor, pero como alternativa, incluso programar tú, ¿vale? Es cierto que, eh, bueno, CMS hay de muchos tipos, hay un poquito especializado en ciertas áreas, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos al principio, los de aprendizaje, pues como máximo referente podríamos tener Moodle, y hay varios que eh, el contenido está muy orientado a modelar clases, lecciones, actividades, exámenes, asignaturas, etcétera, ¿no? Al final eso se podría hacer con un CMS, por ejemplo, que fuese de propósito general como WordPress o como Joomla. Pues claro, o sea, puedo cogerme y en vez de artículos estar hablando de lecciones y me creo una categoría y voy agrupando esas lecciones en distintos cursos, etcétera, ¿vale? Al final, eh, los de propósito general pues, no están directos, pero sí se pueden, pues eso, de una forma más generalista, conseguir cosas muy específicas, ¿vale? Aún así, si por ejemplo lo que queremos es blogs, pues tendríamos servicios como Blogger, Wikis, un DocWikis de PHP también, PrestaShop PHP para comercio electrónico, eh, Simple Matches Forum es un sistema especializado en foros, ¿vale? Una vez más, tú puedes coger y un WordPress, convertirlo en un foro a través de plugins, ¿vale? O sea, hay distintos mecanismos por los vías por las cuales podemos conseguir cualquier sistema especializado, pero si ya sabemos que lo que buscamos es montar un foro, por ejemplo, pues deberíamos buscar un CMS que esté muy orientado a foros, sobre todo porque nos quitará fricción a la hora de eh, configurar cosas y probablemente te den una gama de opciones mucho más rica a la hora de personalizar que estén relacionadas con el mundo de los foros o, por ejemplo, con el mundo de aprendizaje, que cuando lo estás montando con un CMS de carácter general, ¿vale? No hay webs debo a montar un blog en HTML y CSS. Pues, hombre, es cierto que hay algunos sistemas, ¿vale? eh, que te generan, o sea, que son sin base de datos y puedes ir generando tú los artículos en base a ficheros. Por ejemplo, el DocWiki funciona mucho así, ¿vale? Eh, digamos, no existe base de datos y todo es texto que se guarda en ficheros y él te mete la capa HTML y CSS. Pero, por ejemplo, no se conecta con ninguna base de datos, ¿vale? Entonces sería algo parecido a lo que tú estás comentando, ¿vale? Solo con HTML y CSS. Bien, entonces, mercado actual de CMS, pues si nos fijamos bastante, o sea, en este pastel, vemos que el predominante, el rey del mambo en estos momentos es WordPress, ¿vale? Si bien es cierto que WordPress tiene una orientación nativa más orientada a blog, ¿vale? Pero es cierto que en las últimas iteraciones pues se ha postulado más ante un CMS de propósito general, ¿vale? Joomla, aunque tiene también bastante recorrido, igual que WordPress, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, el Joomla trata mejor que WordPress la- el multilingüaje, ¿vale? En sistemas cuya estructura es compleja, Joomla da ciertas facilidades mejor que WordPress, pero bueno, hay que admitir que el ecosistema de desarrolladores de WordPress es mucho más amplio que el de Joomla, obviamente básicamente por la popularidad de la plataforma. Y es cierto que, bueno, pues muchas webs relacionadas con temas de marketing, SEO y demás, desde el principio han apostado por WordPress y ha contribuido un poco a su popularidad. Eso, ¿vale? Vale, entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Es yo os voy a dejar estas transparencias, ¿vale?
porque vamos a hacer la instalación de Joomla y vamos a hacerlo sobre una instalación real, ¿vale? Yo voy a dejar estas transparencias que se las curró mi compañera Eva y va con paso a paso, ¿vale? Sobre los detalles, o sea, el proceso de instalación que vamos a seguir nosotros en vivo, ¿vale? De forma que, aparte de que podéis tener la videotutoría y poder revisarla, bueno, pues también tenéis una pequeña guía del paso a paso que yo voy a seguir, ¿vale? Y lo tenéis así en plan em, transparencias, ¿vale? Entonces, vamos a salir de aquí, ¿vale? Cierro esto, ¿vale? Y vale. Bien, para instalar Joomla nos iremos, lo primero que tendremos que hacer es a Joomla, lo buscamos, ¿vale? Y lo descargamos de la página web, ¿vale? De la última versión que nos ofrezca. Doy por hecho que tenéis instalado, o daré por hecho en esta instalación, que ya habéis instalado una pila Apache y PHP y MySQL como XAMPP o WAMP, ¿vale? Que se vieron en otras unidades de esta asignatura, ¿vale? Entonces, Rodrigo, no lo instaléis porque si no iríamos muy lentos. Además, hay algunas partes que tardan. Prefiero que estéis atentos a lo que yo voy haciendo, ¿vale? Que lo comprendáis, porque al final esto se queda grabado, obviamente, lo podéis revisitar. Sí, os recomiendo que con la grabación efectivamente vayáis haciéndolo paso a paso conmigo. Y si durante la instalación os surge alguna duda, mensaje en el aula, ¿vale? En el campus. O también me lo podéis preguntar la semana siguiente, ¿vale? Por si acaso. Pero ahora mismo más centrado en que comprendéis exactamente algo y si os surge alguna duda en vivo, aquí en el chat me la decís, ¿vale? Es que si no, cada uno va a empezar con unos problemas. Ay, pues, a mí me sale esto, a mí, ¿y ahora qué hago? Entonces, prefiero que estéis atentos. Entonces, aquí lo descargaremos, ¿vale? Yo me lo he descargado. Eh, segundo. Vale, yo me lo he descargado aquí, yo lo he puesto en el document root del exam, ¿vale? Lo he renombrado a Joomla, ¿vale? Simplemente para que no tenga este nombre tan largo, ¿vale? Joomla Stable. Simplemente lo renombro y lo descomprimo, ¿vale? Lo he dejado así preparado porque, bueno, algunas veces, como son muchos ficheros, tarda un poquito, ¿vale? Al final no he hecho nada que no haya hecho mil veces, descargar, lo muevo al document root del XAMPP o del WAMP que tengáis. Os recuerdo que el WAMP era WAMPP barra 3 W y aquí es htdocs, ¿vale? Y eh, lo que tenemos que hacer es seguir las indicaciones de la instalación, ¿vale? Para eso haremos localhost Joomla, que es es donde he dejado el directorio, ¿vale? Eh, vale, pues aquí mi sitio Joomla. Ponemos un título, ¿vale? Estos son simplemente configuraciones iniciales, aunque luego se pueden personalizar y cambiar. Bueno, pues no está de más que si ya tenemos claro el nombre, pues que le pongamos el definitivo, ¿vale? Aquí el nick que, que queremos que actúe como administrador, ¿vale? Lo normal aquí es hacer admin, ¿vale? No es obligatorio y de hecho, bueno, en términos de seguridad, pues bueno, si ponéis un administrador que no se llame admin, pues o sea, menos adivinable es, ¿no? Para un atacante. Pero bueno, nosotros de momento podemos hacer, ¿vale? Contraseña 1, 2, 3, 4. Venga, vale. Pero tiene que ser
12 caracteres. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y así, perfecto. Introduzco la dirección de correo, ¿vale? Almarín, una que esa falsa. Y, vale, ahora lo que tenemos que definir es la conectividad con nuestra base de datos, ¿vale? Para eso tendremos que haber creado previamente un usuario, o sea, perdón, una base de datos y un usuario, ¿vale? Para eso, lo normal es hacerlo a través del gestor online PHP ¿vale? Que suele llevar estas plataformas tanto Cham como WAMP, ¿vale? Host, PHP ¿vale? Aquí tendríamos que crear base de datos, eh, por ejemplo, Joomla demo, ¿vale? Le damos el nombre que nosotros queramos. ¿Vale? Una vez creada, tendrá que estar en blanco. Joomla ya se encargará de rellenarla de todas las tablas que necesite, pero lo que tendremos que hacer es crear un usuario que tenga acceso a esta base de datos, ¿vale? La forma más cómoda es, una vez dentro de la base de datos, Joomla Demo, pinchamos en privilegios, ¿vale? Aquí decimos crear una nueva cuenta y aquí pues le ponemos Joomla User, por ejemplo. Nos da igual. En principio podemos poner una contraseña, la que queramos. A mí me gusta para estas cosas que me la genere automáticamente, ¿vale? Él ya me lo rellena y yo copio esta contraseña, ¿vale? Y simplemente esto por defecto dice, a este usuario le voy a dar todos los privilegios sobre la base de datos Joomla Demo, que es precisamente lo que queremos, ¿vale? Le damos Go. Aquí dice, ya se ha creado el nuevo usuario, entonces recordemos que lo hemos llamado Joomla User, vamos a ir rellenando eso, ¿vale? El conector, en principio, por defecto dejaremos ese. El servidor, como lo estamos realizando en una instalación local de MySQL, será localhost. Introduce el nombre del usuario, hemos dicho que es Joomla User, ¿vale? Y aquí pego la contraseña que había copiado, ¿vale? Había seleccionado y había hecho control C, ¿vale? Para copiarla y ahora hago control V para pegarla, ¿vale? Que es esta la que me había generado, ¿vale? Obviamente podéis poner la que vosotros queráis, pero yo lo he hecho así porque me gusta hacerlo así. Vale, y hemos dicho que Joomla DB va a ser Joomla Demo, ¿vale? Joomla Demo, perfecto. Entonces, introduzca un prefijo para la base de datos, ¿vale? El prefijo este suele ser opcional, es una buena recomendación de cara a, bueno, un poquito de seguridad, pero esto está pensado para poder hacer que convivan en una misma base de datos distintas instalaciones Joomla, ¿vale? Si, por ejemplo, una instalación Joomla tiene una tabla que se llama usuarios, pues no podrías en la misma base de datos instalar dos Joomla porque se pisarían una base de datos de otra. Pero si tú le pones un prefijo, pues esta instalación siempre utilizará este prefijo, además lo genera de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, esto permitiría que pudiéramos tener en una misma base de datos distintas instalaciones, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? Esto básicamente es porque algunas veces se popularizó por el hecho de que la gente tenía o contrataba un hosting. El hosting te daba derecho a una única base de datos, ¿vale? Y la gente quería hacer distintas pruebas o tener con un mismo hosting distintas instalaciones, pues una de pruebas, otra para otra cosa, o simplemente por el gusto de tener varios proyectos. Eh, entonces, esto te permitía, en el fondo, hacer eso. Tener distintas instalaciones en la misma base de datos, ¿vale? Bien.
Esto lo dejamos predeterminado y se ha hecho la instalación. ¿Vale? Bueno, se ha hecho. Está haciéndola. Bien. Eh, si nos vamos aquí, vemos que efectivamente ha creado todas las tablas, que no son pocas, ¿vale? Son 75 tablas las que crea para gestionar pues, todas sus movidas. Y como veis, me ha generado esta instalación, ¿vale? Yo podría coger y descomprimir otra vez esto, ¿vale? Perdón. Sí. Yo podría coger y crear un directorio que fuese Joomla 2, ¿vale? Pasar otra vez el proceso de instalación, indicando la misma base de datos, el mismo usuario, y como me generaría otro identificador, aquí crearía otras 75 tablas, ¿vale? Y cada instalación utilizaría las suyas, ¿vale? Entonces yo apoyándome únicamente en una base de datos, tengo distintas instalaciones, ¿vale? Aquí se queja, ¿vale? De que hay una serie de directivas en PHP que te dice el estado actual en que se la ha encontrado y el recomendado, ¿vale? Este tipo de directivas se suelen configurar en PHP, en el php.ini, ¿vale? ¿Y eso qué es? ¿Eso dónde está? Eh, eso es si nos vamos al panel de control de exam, ¿vale? A ver, me lo llevo para acá, ¿vale? Eh, en la configuración de Apache tenemos el PHP-ini, ¿vale? Entonces, mostrar errores, ¿vale? Por defecto está activado, ¿vale? Y él recomienda que se desactive. ¿Por qué? Porque, bueno, mostrar errores, básicamente, si hay algún PT del PHP, aparece en pantalla los errores, ¿vale? Eso está bien cuando estamos desarrollando, ¿vale? Es decir, montando el sitio, porque si instalamos algún paquete o alguna cosa y da un error y vemos el error, pues podemos coger, por lo menos, ir a Google y decir, oye, me está dando este error y poder ir depurándolo, ¿vale? Pero eso es mala idea cuando el Joomla lo pongamos en producción o en público o en un sitio web real, porque muchas veces esos errores pues exponen detalles de alguna ruta de fichero o algo que potencialmente pudiera ser inseguro, ¿vale? De cara a que se quedase público, ¿vale? Entonces dice, oye, mira, si puedes, desactiva eso es display error, ¿vale? Es una de las directivas. Display error, default value, ¿vale? Por defecto está en on, pues production value off, ¿vale? Eh, vale. También están las extensiones, ¿vale? Las PHP extensions, ¿vale? ¿Dónde está? Extensions, extensions, aquí, ¿vale? Yo ya tengo activada, bueno, que sepáis que aquí soporte zip nativo, ¿vale? Esa es la extensión, creo que está por aquí. Sí, ¿vale? Tendría que descomentarla, ¿vale? Para que descomentarla, guardar y aquí reiniciar el servidor, ¿vale? Stop y start, ¿vale? Eso haría que la extensión zip y por tanto la posibilidad de Joomla para generar ficheros zips, pues, para aquella funcionalidad que necesite, por ejemplo, para exportar cosas y demás, ¿vale? Ya la tendría activa, ¿vale? Aquí hay dos extensiones adicionales que yo ya tenía activadas, que normalmente requiere Joomla, que son GD, que es para generación dinámica de gráficos, ¿vale? Y la extensión de internacionalización, ¿vale?
Estas dos también solían estar por defecto en nuestra instalación PHP. Es común que os las encontréis así, ¿vale? Pues yo he hecho exactamente lo mismo. Las he descomentado, ¿vale? He guardado, guardar y he reiniciado mi Apache, ¿vale? Si no me la hubiera puesto aquí también, ¿vale? Soporte GD actual desactivado, recomendado activado, ¿vale? Me está diciendo que lo, que lo active, ¿vale? Bien, hecho esto, ya tenemos la instalación, ¿vale? Podríamos ir al sitio, al sitio. Bueno, aquí dice que no ha podido eliminar la carpeta installation, ¿vale? Solo la descomentas, no la borras, ¿no? O sea, descomento el punto y coma, ¿vale? El punto y coma es lo que hace, o sea, convierte esa línea en un comentario, por así decirlo, ¿vale? Es decir, es como, sería una forma de borrarlo. Y si borras la línea de que te hace que te cargue esa extensión, es como si hace eso, que PHP no la cargue, ¿vale? Si lo vemos aquí, ¿vale? Esto realmente que esté con el punto y coma, ¿vale? Es como si fuese un comentario, ¿vale? En PHP, por ejemplo, vimos que los comentarios se hacían así, ¿no? Esto era un comentario, o este era un comentario multilínea, ¿vale? Pues los puntos ini, estos son un poquito especiales y la forma de definir comentarios son punto y coma, ¿vale? Entonces, lo que hacen los de PHP eh, es, oye, que sepas que están todas estas extensiones, ¿vale? Y te dejan activadas solo unas poquitas por las que suelen ser más, eh, no inofensivas, pero más comunes, ¿vale? Por ejemplo, la extensión de GD, no todas las páginas web la necesitan, ¿vale? O no se suele hacer un uso muy especializado de ella. Entonces, lo que pasa es que cuantas más extensiones carguemos, más se sobrecarga un poquito el servidor. Dicho eso, eh, como comentaba, lo único que hay que hacer para activarla es descomentarla y decirle a PHP, oye, cuando cargues, que sepas que me tienes que cargar esta extensión, ¿vale? Si yo la dejo comentada, es exactamente igual que si yo la borrara, ¿vale? Claro. Entonces, ahora, si yo quiero saber lo que me está cargando exactamente, eso, me tengo que fijar en las que no llevan punto y coma, ¿vale? Vale, comentaba que aquí en la instalación, ¿vale? Joomla, eh, hay una carpeta de instalación, ¿vale? Que ahí es donde estaba todo el PHP, todo el asistente que he seguido, ¿vale? Eh, lo que pasa es que una vez que termina el asistente, Joomla por seguridad elimina ese contenido, pero por alguna razón no ha podido eliminar lo que es la carpeta instalación. Entonces, pues nos pide que la borremos manualmente, ¿vale? Aquí, perfecto. Entonces, ya tendríamos el sitio, ¿vale? Nos podríamos autenticar, pero lo que vamos a hacer es, perdón, vale. Nos vamos directamente al panel de administración, ¿vale? Que es no, administrador, ¿vale? Aquí es donde tenemos que identificarnos con nuestro usuario que hayamos creado, admin, 1234, 1234, 1234, ¿vale? Perfecto. Aquí, bueno, hay un pequeño tutorial, ¿vale? Que te explica cuatro nociones básicas de dónde están algunos elementos, pero bueno, precisamente lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Pero simplemente lo hacemos completo y ya está, ¿vale? Eh, 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 esto vamos a cerrarlo. Y lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es configurar el idioma, porque como veis está en inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, nos vamos a System, Languages, y vemos que efectivamente, eh, vale. Bueno, lo que nos está preguntando es si queremos activar las estadísticas Joomla pues para ayudar a los desarrolladores
pegando un pete o algo por abajo para ir informándola de forma anónima y tal. ¿Vale? De momento, como esto es una instalación de pruebas, tampoco vamos a aportar mucho. Aquí lo que comentaba, podemos instalar nuevos lenguajes, le damos a Install Languages, aquí buscamos Spanish y le damos a instalar, ¿vale? A esto es lo que me refería al principio, que como veis, pues estamos básicamente a golpe de clic, pues configurando cosas y no veremos una línea de código, ¿vale? Eh, pero le estamos metiendo funcionalidades. Precisamente en uno de las fuertes de Joomla, que es el tratamiento multilingüe, que, bueno, en WordPress, aunque existe cierto soporte y muchos plugins, pues muchas veces son un poquito eh, complicados de gestionar, ¿vale? Bueno, una vez instalado el lenguaje, ¿vale? El idioma, ya lo vemos aquí. Podemos definir el idioma por defecto del sitio o de cada usuario, ¿vale? Porque al final Joomla lo que hace es, tengo una serie de lenguajes que soporto y ya cada usuario puede personalizar en qué idioma quiere la interfaz, ¿vale? Pero nosotros lo que estamos haciendo es que por defecto se aplique español, ¿vale? Y que el sitio por defecto sea español también, ¿vale? Bien, más cositas. Si nos vamos al panel de inicio, ¿vale? Obviamente, eh, como no hemos descargado la última versión, pues Joomla está actualizado, ¿vale? Pero esta será una acción bastante común, será lo que es la actualización, comprobación de actualizaciones. Esto lo hace de forma más o menos, eventualmente, más o menos de forma automática, eh, y nos avisa si hay actualizaciones disponibles, ¿vale? A través de aquí la podríamos eh, instalar. Es importante tanto o sea, es muy importante en cualquier CMS tenerlo actualizado, ¿vale? El talón de Aquiles de los CMS precisamente es su capacidad open source, ¿vale? Lo cual tiene un punto muy bueno, ¿vale? De generar comunidad, de que se generen muchas funcionalidades, se evolucione el sistema, pero bueno, salen bugs, ¿vale? Y los bugs son, pues, quien se dedica, los malotes, como digo yo, que se dedican a buscar vulnerabilidades en open source, ¿vale? En software open source, pues claro, si detectan un bug en una versión concreta, pues claro, se dedican a explotarla todo lo que pueden. En cuanto a la comunidad de desarrollo detecta ese error o ese problema de seguridad, pues lanza actualizaciones. Es muy importante tener siempre actualizado el CMS a la última versión, ¿vale? Vale, pues antes de, bueno, vamos a hacer básicamente dos cosillas, ¿vale? Eh, bueno, alguna más. Vamos a seguir con los usuarios, ¿vale? Aquí ahora veremos más opciones. Vamos a empezar un poco con el concepto de usuarios. Lo tenemos aquí o aquí, ¿vale? Los usuarios que podemos crear uno desde aquí, ¿vale? Pero lo suyo es meterlo en el panel de administración donde también podremos crear todos los usuarios que necesitemos para nuestro sistema, ¿vale? Una de las cosas por las que destaca Joomla es que tiene un sistema de permisos bastante granular, ¿vale? Podemos hilar muy fino respecto a qué puede hacer un usuario y qué no, ¿vale? De hecho, fijaros, bueno, superusuario, podemos ver, podemos ver qué puede hacer, ¿vale? En este caso todo, porque es el superusuario, ¿vale? Pero digamos, esto nos puede dar una idea de la granularidad con la que podemos determinar si un usuario puede hacer cierta cosa o no, ¿vale? ¿Cómo decimos eso? O sea, ¿cómo se asignan?
permisos a los usuarios. Se determinan en base al grupo al que pertenezcan o a los grupos y, a su vez, a los niveles de acceso asociados a dicho grupo, ¿vale? A ver, por defecto, Joomla da este mapa de usuarios, ¿vale? Perdón, mapa de grupos por defecto, ya preconfigurados, ¿vale? Que normalmente suelen atender bastante a las necesidades genéticas de un CMS y aunque nosotros podemos crear todos los grupos que queramos y ponerlos al nivel que deseemos, eh, por defecto están estos y suele ser suficiente en la mayoría de casos, ¿vale? De hecho, suelen estar bastante bien configurados, por así decirlo, y podemos estar seguros de no estar dando, si nos pasamos en ellos, podemos estar más o menos seguros de no estar dando más permisos de los que debiera un usuario, ¿vale? A ver, la idea es que los grupos son jerárquicos, ¿vale? Entonces, la idea es que vayamos dando, o sea, perdón, ahora como veremos, los grupos los asociaremos a niveles de acceso, pero la idea es que vayamos de menos poderosos, grupos menos poderosos, a más poderosos, ¿vale? Es decir, nosotros empezaríamos en un nivel público, ¿vale? Es decir, un usuario sin registrarse, un usuario público o un contenido público, ¿vale? Eh, estaría sin permisos prácticamente, o sea, básicamente lectura y demás. Eh, luego tendríamos, vale, esto sería público, ¿vale? Un contenido público, sin usuario. Luego tendríamos un usuario identificado como invitado, ¿vale? Que se registra y por cuenta y nosotros no le hemos dado ningún tipo de rol, ¿vale? Simplemente se ha registrado en nuestra plataforma, es un usuario, ¿vale? Pues, pero ya al haberse registrado le podemos dejar que haga más cosas que uno que no se haya registrado, ¿vale? Luego, a los managers, que serán otro tipo de usuarios, ¿vale? Podremos especificarle otro tipo de permisos distintos a los guests. Pero dentro de los managers podremos tener una versión más especializada que es administrador, ¿vale? Ah, bueno, espera, aquí me he equivocado. Creo que este era guest. Claro, porque tendríamos, vale, del grupo principal, public. Vale. Realmente los usuarios registrados serían estos, ¿vale? No guest, ¿vale? Guest sería prácticamente público, ¿vale? Digamos, modelaríamos el usuario sin registrar dentro de guest, ¿vale? Luego estarían los usuarios registrados, que serían los de menor, o sea, los que menos podrían hacer cosas. Dentro de los registrados podríamos definir los autores, que ya podrían escribir posts y hacer algunas cositas más. Los editores, que podrían hacer lo mismo que puede hacer el autor, ¿vale? Con algunas cositas más, ¿vale? Sí, guest he invitado. Lo que pasa es que me he confundido yo, ¿vale? Respecto a registrado, ¿vale? Es decir, guest en teoría no necesita pasar por una fase de registro, ¿vale? Eh, sin embargo, registrado, sí, ya en teoría se ha suscrito, por así decirlo, a tu página web, ¿vale? En teoría, como se ha identificado, por lo menos ha dado una dirección de correo y se ha registrado con una serie, pues tú pudieras coger y se supone que dar más funcionalidades, como por ejemplo recuperar contraseñas, ¿vale? Que no se lo vas a dar a un guest, ¿vale? Vale, Gaizka, gracias, sí. Yo suelo tener bastante, ¿vale? Errores. Eh, bien, entonces, si os fijáis, el detalle que quería sobre todo remarcar aquí, ¿vale? Es que podíamos coger y decir, mira, es que nosotros a nivel de usuarios, ¿vale? Registrados en la plataforma, ¿vale? Pudiera estar el que se ha registrado y poco más, el que yo haya designado como autor, que podrá crear post, al que yo haya designado como editor y por tanto podrá coger y hacer lo que hace un autor, podrá crear post, pero también podrá gestionar categorías, etcétera, ¿vale? Y Publisher también una serie de funcionalidades adicionales, ya posiblemente poder crear categorías o la estructura
de la página web, ¿vale? Más allá de donde pueda llegar un editor. La idea es que cualquier grupo hereda los permisos que tenga el anterior si son jerárquicos, ¿vale? Unos dentro de otros, ¿vale? Y luego está Super User, que es como un grupo especial que tiene básicamente acceso a todo, ¿vale? Lo ponen aparte, ¿no? La intuición te diría, podría estar debajo de, de aquí, ¿no? O sea, puede hacer todo lo que pueda hacer el registrado, el autor, el editor y el publisher, ¿vale? Pero al no ser usuarios que pasen por la fase de registro, son usuarios configurados del sistema, se ponen en un grupo aparte, ¿vale? Entonces, los niveles de acceso, que al final es lo que determina eh, qué es lo que pueden hacer los usuarios o no, ¿vale? Al final lo determina en estos 5 tipos, ¿vale? Más o menos estándar, ¿vale? Y vemos que eh, según el grupo se le asigna a un nivel de acceso o a otro, ¿vale? No, aquí vemos que el- un grupo puede estar en distintos niveles de acceso para que se le vayan sumando los permisos, ¿vale? Por ejemplo, manager lo vemos aquí en el special y en el register. Super users está en los tres, ¿vale? Entonces, si nosotros nos metemos aquí, ¿vale? Es donde podemos ver, ¿vale? Cómo hemos hecho esa asignación, ¿vale? Eh, bueno, voy a cerrar, ¿vale? Si vemos aquí Author, Manager y Super User es porque eh, están aquí seleccionados, ¿vale? Yo podría coger y añadir también al grupo de editores a este nivel de acceso, ¿vale? En principio, semánticamente ya vienen preconfigurados y no suele ser recomendable eh, cambiarlo mucho, ¿vale? Bien, esto también tenía una parte. Vale, sí. Eh, también en sistema, configuración global, permisos, ¿vale? Aquí también tenemos qué cosas, o sea, podemos personalizar, ¿vale? Distintas acciones de lo que puede hacer el usuario, ¿vale? Si vemos que aquí esto lo tiene permitido, alguna lo tiene permitido heredado, ¿vale? Fijaros que aquí a Manager eh, tiene acceso al sitio, acceso a la administración, a este panel, ¿vale? Acceso fuera de línea, permitir crear, pero por ejemplo, acceso a la interfaz de administración no tiene un manager, ¿vale? Pero un administrador tiene, si os fijáis, todo esto se pasan, o sea, los mantiene y pone que es heredado, ¿vale? Y en este caso en particular se le permite al administrador el acceso a la interfaz de administración, ¿vale? Lo mismo tendríamos en registrado, tendría acceso al sitio. Además, un autor podría crear, ¿vale? Un editor podría crear y editar elementos, ¿vale? Editar propios, el autor. Crear y editar propios, ¿vale? Editar elementos tanto propios como... porque el editor también puede crear, porque hereda de autor, ¿vale? Y el publisher también puede coger y editar estado, ¿vale? Puede coger y el que pase finalmente a publicación, a que se haga público un contenido, ¿no? Porque puede que sea el que toma decisiones de cuándo un contenido debe ser público, ¿vale? Bien, como vemos, o sea, podemos hilar muy fino de o sea, cómo queremos otorgar acceso a distintas funcionalidades, ¿vale? Si bien es cierto que cuando estamos en una primera instalación y haciéndolo con el sistema, lo recomendable es no tocar mucho esto, ¿vale? Al igual que es muy potente, pudiera ser un poco peligroso si cogemos y dejamos, o sea, toqueteamos permisos que haga que algunos usuarios puedan hacer más de lo que debieran, ¿vale?
Ok, pues también, eh, vale, vistos los usuarios, también podemos ver las extensiones, ¿vale? Las extensiones son un importante aliado en cualquier CMS porque son precisamente los que nos van a ampliar la funcionalidad que nos viene de base, ¿vale? Ya lo que es el sistema viene con muchas extensiones ya instaladas, ¿vale? Y nosotros vamos a instalar una, ¿vale? Vamos a ir a... Vamos a hacerlo de dos formas, ¿vale? Una, instalando extensiones que nosotros nos hayamos descargado, ¿vale? Que, por ejemplo, podemos hacer joomshopper, ¿vale? .com, que es una eh, página web donde hay bastantes recursos de Joomla, ¿vale? Si nos vamos a templates, y aquí Helix 3, ¿vale? Es un framework, un template, ¿vale? Que nos da distintas funcionalidades y, bueno, pues, estilos visuales y demás, ¿vale? Un template. Tenemos que descargarnos tanto el template como el plugin, ¿vale? Yo ya lo he hecho, los tengo aquí en descargas, ¿vale? Estos dos, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es instalarlo desde aquí, ¿vale? Seleccionamos el archivo, instalamos los dos, tanto el template, ¿vale? Y, perdón, y el plugin. Vale, entonces ahora en el editor, una vez que ya tenemos el template, hay que activarlo, ¿vale? Los plugins y los templates normalmente hay que activarlos que estarían en estilos de plantilla del sitio, ¿vale? Lo tenemos aquí que lo podemos establecer como predeterminado y si predeterminado, perfecto. Si pinchamos sobre él, vemos que tenemos un montón de opciones que nos da, ¿vale? Al final es un framework y nos da, esto suele ser bastante común, hay distintos frameworks dentro de Joomla o de WordPress, ¿vale? Que suelen dar bastantes más funcionalidades de personalización de interfaz que da de forma nativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se trata. A esto me refería al principio de la clase, cuando, si bien es cierto que los CMS nos quitan la necesidad de saber programar, ¿vale? Pero al final son muchas opciones, muchas funcionalidades que tenemos que experimentar, conocer, probar, asegurarnos que hacen exactamente lo que nosotros queremos, etcétera, ¿vale? Pues si nos vamos aquí a Localhost Joomla, ¿vale? Vemos, bueno, pues que ya ha adquirido una nueva apariencia porque hemos activado el template, ¿vale? A ver, y alguna cosilla más que podríamos ver, así para terminar, porque nos quedan 5 minutos. Bueno, pues ya lo que es Ah, vale, sí quería comentar también que las extensiones, aparte de ir a algún repositorio, perdón, como hemos visto de Joomla Shopper, tenemos pues una pequeña como tienda, ¿dónde está? Ay, perdón. Instalar extensiones. Podemos instalarlo desde la propia web, ¿vale? Aquí tenemos un catálogo, ¿vale? De extensiones que, por ejemplo, podemos irnos a una sección de seguridad y decir, mira, tenemos esta de backup, ¿vale? Leemos, vemos un poco las puntuaciones, las reseñas, tiene 1115, pues es un plugin que no lleva 2 días en el marketplace este, sino que lleva bastante tiempo y pues podemos instalarlo, ¿vale?
Vale. Y bueno, en general es interminable la cantidad de complementos que podemos instalar, ¿vale? Tenemos que tener un poco claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos para ir investigando cada una de las secciones según necesitemos, ¿vale? Y por último, pues un poco el contenido. Esto sería más trabajo de editores y de autores, ¿vale? Pero bueno, en principio nosotros como administradores pues también podemos coger y crear artículos y, bueno, pues muy al estilo WordPress y demás, poder coger y hacer públicos contenidos, ¿vale? Por ejemplo, página de prueba, ¿vale? Esto es una página de prueba, ¿vale? Podemos guardar, revisualizar el elemento, ¿vale? Ya lo veríamos aquí, un categorices, eh, nueva categoría. Podríamos añadir una nueva categoría directamente aquí, le damos a guardar. En fin, este es el alias de la página de prueba que se genera automáticamente. Hay un montón de opciones que tampoco nos podemos poner a revisarlas todas. Y en general, aquí es cuando yo. Vale, Joomla también tiene. Vale, nunca había visto de Joomla. Sí, es súper potente, ¿vale? Lo que es. No tiene nada que enviarle desde mi punto de vista a WordPress, pero lo cierto es que WordPress pues, es más común, pero es súper potente Joomla. Tiene constructores tipo Elementor. Ahora mismo no sabría. O sea, sí, pero. A ver, ¿dónde está? Cerrar. Eso tenía una sección, si no recuerdo mal, en sistema, extensiones. Si buscamos en el navegador web, gestores de contenido, editors. Por aquí, el JCE, ¿vale? Digamos, vitamina lo que ya el editor estándar de Joomla te da, que sería un poco más parecido a un elemento. No sé si con toda la funcionalidad de elementos, pero similar, ¿vale? Y de todo esto, ¿qué es lo más importante saber? Eh, a ver, ¿qué es lo más importante saber? Pues un poco estaría bien el sistema de permisos, ¿vale? De gestión de usuarios, ¿vale? Todos esos, la asociación entre usuarios, grupos y niveles de acceso, ¿vale? Pero también un poco los requisitos de instalación y la funcionalidad principal, ¿vale? Perfecto, Rogelio. Nos vemos. Un saludo. Si nosotros también lo dejamos aquí, ¿vale? En principio, bueno, revisar el contenido del libro. Esto sería realmente cómo abordaría yo esta parte. Yo instalaría la herramienta, experimentaría con ella y comprobaría, según me va diciendo algunos tips el libro, ¿vale? O esta propia presentación, ir jugueteando un poco y si os surge alguna duda, entonces me la decís, ¿vale? Pero como cualquier otro contenido, bueno, pues tenéis que sintetizar la parte que venga en el libro, ¿vale? Es decir, ¿cómo se desarrolla principalmente en Joomla? Sí, o sea, a ver, que realmente el, el- la filosofía de Joomla y de cualquier gestor de contenido que está basado en instalación de extensiones, configuración, sobre todo configuración y
e integración. Serían las palabras, más que desprogramación, ¿vale? Perfecto. Venga, pues lo dejamos aquí. Como digo, si tenéis cualquier duda por el campus, me pegáis un toque o sea, me escribís y lo vamos viendo, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buena tarde. Buen puente. Gracias.